Bien, entonces estamos en la semana 8, relaciones léxico-semánticas en el texto 3, denotación y connotación. Sentido, seguimos con el sentido contextual, pero esta vez vamos a ver el significado que tiene una palabra en los diferentes contextos, ¿no? Acá tenemos un signo de interrogación, una duda y una idea. Consiste en determinar el significado de una palabra o expresión sobre la base del contexto lingüístico y pragmático, más allá de su sentido convencional o normativo. En ese sentido, restringiéndonos al contexto textual, podríamos precisar su sentido correcto. Por ejemplo, la palabra verde podría, dado los diferentes contextos, entenderse de varias formas. Por ejemplo, significado de verde según los diferentes contextos. En un principio es un color, ¿no? Verde, pero también quiere decir estado de ánimo. También puede significar esperanza o maduración, que está verde todavía, ¿no? El plátano no está amarillito, ¿no? Maduración. Sentido contextual. Teniendo en cuenta lo conversado hasta aquí, por ejemplo, la señora Felipa, que va todos los días al mercado, quería comprar algunas frutas, pero al verlas notó que algunas de ellas seguían verdes y por tanto no consumibles, así que decidió no llevarlos. En este contexto, el significado de verde se corresponde a qué? De los tres elementos que acabamos de ver, a maduración, ¿no es cierto? En este contexto, el significado de verde se corresponde con la falta de madurez en algunas frutas, ¿ya? Significado denotativo. Las palabras que se utilizan en un entramado textual, perdón, en tanto significan elementos físicos o abstractos, nos permiten transferir contenido y por esta razón es que podemos decir que se utilizan en sentido descriptivo. Así, por ejemplo, el concepto de cabeza refiere a la parte superior del cuerpo humano, en los que están situados el cerebro y los principales órganos sensoriales. Este significado es el denotativo. Significado connotativo. Como se sabe, una palabra también puede sugerir un sentido diferente del principal, generando ciertas emociones e interpretaciones subjetivas que circunscriben a lo aceptado socialmente. Continuando con el ejemplo, cabeza puede aludir al líder de un grupo, es la cabeza del grupo, ¿no? Así, este posible significado es el connotativo, no denotativo, no el que está en el diccionario, sino en otro contexto literal. Bien, analice el siguiente texto y determine la interpretación connotativa o denotativa. Por favor, les voy a dar solamente 3 minutos para que lean y las palabras que están resaltadas en negritas. ¿Cuál sería orto, virginalmente, canto? Estas tres palabras, ¿no? Sobre Vallejo. Mm. Entonces,
Bien, entonces acaban de leer el texto, ¿no? El primer libro de César Vallejo, Los Hermanos Negros, es El Orto. El Orto quiere decir el inicio, la entrada del sol, la salida del sol, pero en este sentido connotativo, denotativo, ¿no? De una nueva poesía. Entonces pregunto, ¿el significado connotativo de orto es nacimiento, iluminación o causalidad? ¿Cuál sería la clave? Nacimiento, ¿no? ¿Cuál es el significado denotativo de virginalmente? ¿Pureza, inocencia o originalidad? ¿Cuál sería la clave? Que es algo primario su poesía, ¿no? Podría ser original, ¿no? El sentido denotativo. Ujú. Tres, el significado denotativo de canto es voz, poesía o melodía. Bien, entonces veamos las respuestas. El significado connotativo de orto es nacimiento, el significado denotativo virginalmente es originalidad y el significado denotativo de canto es poesía. Muy bien, entonces dejo de compartir, gracias, ¿no? Dejo de compartir y ahora vamos a compartir ya la separata que nos toca hoy, ¿no? Separata número 8. Bien, a ver, para compartir. No, voy a poner compartir pantalla mejor. A ver si está acá el material. Me dicen si estoy compartiendo, por favor. Hola, estoy compartiendo. Señora Manuela, ya que los alumnos no responden, ¿podría decirme si estoy compartiendo? Hola, 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 hola. Ay, señor, los chicos no, así no van a ingresar a la universidad. Alumnos que no entienden, no contestan. Hola, buenos días. Hola. No puedo empezar la clase si alguien no contesta, pues. Señores padres de familia, voy a tener que llamar por los nombres, ya que no contestan, y mandar un aviso porque los alumnos no participan de la clase. Qué barbaridad. No pueden contestar. Falta de respeto también al profesor. Hola, hola. Bueno, cuando alguien se digna a contestar, empezamos la clase, ¿ya?
Cuando alguien decida contestar, me avisan para empezar la clase. Mientras no me contesten, no voy a empezar la clase, lo siento. Profesora, disculpe, se le está contestando por el chat. Hay varios alumnos que lo están respondiendo por ahí. Es que yo no veo el chat. Yo ante mis ojos solamente tengo la visión de mi material y los nombres, los circulitos, más no veo el chat. Yo no tengo visualización del chat. No tengo. No lo puedo abrir al mismo tiempo. Si yo abro el chat, no veo el texto. Entonces yo no sé si, pero ya que me has contestado, entonces quiere decir que sí se ve, ¿no? Ya. Entonces, tienen que contestar. ¿Qué tan terrible les parece decir algo? Usted tiene que participar. Yo soy acá la profesora. Están mal, no contestan. Qué barbaridad. Bien. Habilidad verbal, denotación y connotación. La denotación y connotación son dos cosas. Yo no tengo la visualización del chat, no la tengo a mi vista. La denotación y connotación son dos conceptos fundamentales en el análisis lingüístico que permiten entender cómo las palabras adquieren significados en el contexto de un texto. La denotación se refiere al significado literal y objetivo de una palabra, mientras que la connotación abarca las asociaciones, emociones y matices subjetivos que esa palabra puede evocar. Entonces, concluyendo, la denotación es el significado literal, el que está en el diccionario y el objetivo de una palabra, mientras que la connotación abarca las asociaciones y emociones y matices subjetivos que esa palabra puede evocar. Bien, el análisis de notación y connotación nos permite apreciar la riqueza del lenguaje, cómo las palabras pueden transmitir información directa y al mismo tiempo sugerir matices más profundos. Explorar estos elementos en un texto proporciona una comprensión más completa de cómo las palabras moldean la comunicación y cómo el significado va más allá de la simple definición. Bien, veamos entonces el primer texto de trabajo para determinar las preguntas de acuerdo a las palabras que se mencionan. Ujú. Entonces, preveo que el empresario académico que se propusiera crear una facultad de pseudociencias no tendría la menor dificultad en reclutar profesorado ni alumnado, sobre todo, por cuanto en este campo no caben pruebas de idoneidad. Tampoco tendrán dificultad alguna en formar la biblioteca especializada en pseudociencias, como puede comprobarse visitando cualquier librería. Pero seguramente el empresario tendría que hacer frente a la competencia de las facultades de Ciencias, Medicina e Ingeniería. En este caso, podría recurrir a los argumentos siguientes que ofrezco sin cargo. Primero, la libertad académica incluye la libertad de enseñar Ah, cualquier cosa, incluso que 2 o más de igual ¿en 7 y serio? la Tierra es plana. Segundo, puesto que la ciencia es falible, es posible que la pseudociencia de hoy sea la ciencia del mañana. Tercero, en la época posmoderna, todo es relativo. No hay verdades objetivas ni es necesario poner a prueba lo que se conjetura. Cuarto, el tiempo es oro y se le ahorra aprendiendo una pseudociencia en lugar de ciencia. Quinto, el instrumental que necesita la investigación experimental se está haciendo tan costoso que incluso en los países más poderosos la convendría cultivar disciplinas que no requieren su experimento alguno. Sexto, la universidad postmoderna es una empresa y como tal tiene el derecho y el deber de suministrar los productos del demanda del consumidor. Séptimo, en ciertos países ya funcionan facultades de humanidades en las que no se enseña sino doctrinas postmodernas. Por ejemplo, que la historia es una rama de literatura y facultades de psicología en la que enseña exclusivamente psicoanálisis. La facultad que propongo no hace sino generalizar y proclamar abiertamente lo que otras hacen en forma estrecha y solapada. Estos argumentos me parecen impecables.
Solo me asaltan tres dudas. Primera, ¿se legitiman el autoengaño y la estafa al enseñarnos en la universidad? Segunda, ¿es necesario que la universidad deje de ser el principal taller de búsqueda de verdades? Tercera, dado que el derecho al macaneo es uno de los derechos del hombre porque exige diploma para ejercerlo, ahora lean el texto en silencio y respondan a las preguntas. ¿Te lo comento la clase? Sí. ¿Y por qué no entras? Ah, ¿no ves? ¿No está hablando? No, porque es razonamiento verbal. Eso de leer textos y marcar. ¿Vas a hacer desayuno? Bien, entonces, el término, en el texto el verbo prever denota una suposición un tanto pesimista sobre el panorama académico actual, una conjetura científica elaborada a partir de una investigación objetiva, una hipótesis sobre el contexto empresarial académico de Sudamérica, una investigación sistemática que describe una carencia de bibliotecas, una tesis arbitraria sobre las preferencias científicas de los académicos. ¿Cuál sería la clave? En la primera pregunta, prever. ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál creen que ustedes podría ser la clave? Bueno, la clave es la A. Dos. En el texto la prueba, la frase prueba de idoneidad como connota, mejor dicho, capacidad de análisis de los científicos, confirmación o refutación de la hipótesis, compromiso con la pesquisa científica, rechazo de hipótesis pseudocientíficas, capacidad probatoria de los científicos. ¿Cuál sería la clave? A, B, C, D o E.
la prueba de idoneidad con nota sería la B, ¿no? Confirmación o refutación de hipótesis. Dicha frase refiere al análisis al que están sometidas las hipótesis bajo una prueba científica y cuál nos diría si aquellas son pasibles de confirmación o refutación. 3. En el texto la palabra solapada denota, solapada quiere decir como escondida, ¿no? Eh, denota descuidada, desinteresada, disimulada, desesperada o desamparada. Obviamente sería disimulada, ¿no? Porque vocablo solapada nos da la noción de una enseñanza oculta, es decir, una enseñanza disimulada. A continuación, tenemos un texto mixto ya con sus 5 preguntas, sentido denotativo, connotativo. Por favor, tienen 7 minutos para leerlo.
Veamos entonces las respuestas. El tema central del texto es, a ver, la fallida e improductiva misión de la OMS, el origen incierto del virus de la COVID-19, la hipótesis sobre la COVID-19 en China, el inicio y avance de la COVID-19 en el Perú o las misiones de la OMS en China y Wuhan. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la, ¿cuál? ¿Creen? ¿Alguien se puede responder? ¿El uno sería la B? La B, claro. Muy bien, señorita. Gracias por su respuesta. El texto desarrolla una presentación de los obstáculos que se tiene para responder sobre el brote del virus de la COVID. Asimismo, describe potenciales hipótesis sobre el origen de este virus. Pregunta 2. La frase, todas las hipótesis están sobre la mesa, connota, o sea, ¿qué sentido todas las hipótesis están sobre la mesa? Connota vacilación, legalidad, cientificidad, dogmatismo o arbitrariedad. Aquí la clave, ¿cuál sería? Sería la A, vacilación. ¿Por qué? Porque la frase hace referencia a todas las dudas que se tienen sobre el origen de la COVID-19. Pregunta 3. Se infiere que el informe divulgado por la OMS acerca del origen de la COVID-19, A, es una respuesta sólida sobre el origen de la COVID-19. B, puede presentar un influjo de autoridades chinas. C, ofrece respuestas temerosas acerca de la COVID-19. D, es un material corroborado científicamente por la OMS. E, muestra errores comunes de informes ya presentados. La clave sería la B, ¿no es cierto? Puede presentar influjo de las autoridades chinas. ¿Por qué? Porque el informe se fundamenta en la información y evidencia presentada por las autoridades chinas. Pregunta 3. Tomando en cuenta la relación entre el texto y la imagen, ¿es compatible afirmar que cada 10 u 8 años aparece un nuevo virus en el mundo? Indudablemente el murciélago es el que originó la COVID-19. La COVID-19 puede haberse originado a partir de un animal. La COVID-19 presenta otras variaciones como el virus MERS. La misma persona contrajo todos los virus desde el año 2022. La clave sería la C. La COVID-19 puede haberse originado a partir de un animal. ¿Por qué? Porque el texto señala que el virus que causa la enfermedad pudo pasar desde los murciélagos a los humanos y la imagen nos permite entender que potencialmente un animal puede ser la base de estos virus y en efecto de la enfermedad. ¿Correcto? Por eso que la clave es la C. 5. Si se confirmara que el virus escapó de un laboratorio en Wuhan, A. Todos los países del mundo tendrían que declarar la guerra a China. Los animales como el murciélago no podrían ser el origen de la COVID-19. Se confirmaría que China quiso asesinar a varias personas del planeta. Se corroboraría que la falta de transparencia China tendría una motivación. Dicho laboratorio tendría que ser incinerado para evitar futuros peligros. La clave en la 5 sería, ¿cuál sería la D? En dicha situación, valdríamos que China no fue transparente porque quiso ocultar tal información, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, ahora pasemos al texto 2A y 2B, que es un texto mixto, perdón, dialéctico, ¿ya? Tienen 8 minutos para leerlo y resolverlo. Gracias.
Bien, entonces veamos. El tema central de discusión gira en torno a qué. Las noticias falsas elaboradas en el contexto ideológico político peruano, el mejor sistema político para el gobierno peruano y su población adulta, la desinformación que conciben grupos de extrema derecha en el Perú, las noticias falsas que generan los políticos de izquierda en todo el Perú, o las mentiras de los académicos de izquierda más reconocidos del mundo. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la A, ¿no? Porque ambos textos exploran diferentes perspectivas, argumentos y puntos de vista con relación a las noticias falsas que surgen a partir de los grupos políticos peruanos de izquierda o derecha. Por lo tanto, la clave sería la A. Pregunta 2. En el texto 2A, el adjetivo dorada connota decadencia, elegancia, preparación, capacidad o prosperidad. Cuando hablan de la época dorada, implica un sentido connotativo, sería decadencia, no, porque decadencia es cuando se ya está en declive, ¿no? En bajada. Elegancia no es el sentido directo, acá no estamos hablando de modas. Por lo tanto, ni la A ni la B podría ser. Preparación menos. Entonces está entre capacidad y prosperidad, que la clave sería obviamente la al éxito alcanzado, el éxito económico que tuvo Argentina, nos menciona como ejemplo en el pasado. Entonces, dorada implica prosperidad, ¿no es cierto? 3. En el texto 2b, el término producción denota inversión, demostración, calvario, creación o blasfemia. ¿Cuál sería la clave? En la 3. Ahora denota, cuando hablamos de nota es el significado directo, no literal. No es un significado connotativo, sino denotativo, ¿no? ¿Cuál sería la clave? ¿Cuál sería la clave? En la 3. La clave sería la de creación. Producción refiere a la creación de noticias falsas por parte de la Policía Nacional. Bien, 4. Respecto a la postura hallada en el texto 2b, podemos inferir que A. Respalda la hipótesis de un enemigo extranjero que desestabiliza el Perú. B. En última instancia, no está de acuerdo con las protestas políticas tenues. C. Coincide en muchos puntos con los argumentos expuestos en el texto 2A. D. No niega que grupos de izquierda también pueden elaborar noticias falsas. O E. Acepta que los fake news se originaron en los primeros grupos de izquierda. ¿Cuál sería la clave en la 4? ¿Cuál sería la clave? La clave sería la D. No niega que grupos de izquierda también pueden elaborar noticias falsas. ¿Por qué? Porque en la última parte del texto B se señala que las narrativas falsas han escalado algunos gobiernos de izquierda en América Latina. Y por último, pregunta 5.
Es una pregunta de extrapolación. Si una persona dijera que los restaurantes les pertenece a los mozos y a los cocineros, A. Corroboraría la tesis central descrita por el autor del texto B. Estaría en las antípodas. Antípodas quiere decir en lo opuesto, ¿no es cierto? Al argumento del autor del texto A. C. Refutaría todo lo señalado por el texto B sobre las protestas, o sea, rechazaría. Refutar es rechazar. D. Desarrollaría una nueva teoría en el seno del derecho laboral. O E. Expresaría un nuevo derecho adquisicional del derecho actual. ¿Cuál sería la clave en la 5? Obviamente sería la B. Estaría en las antípodas al argumento del autor del texto A. ¿Por qué? Porque el autor del texto A argumenta que es una mentira velasquista la frase la tierra de quien es de quien trabaja. En ese sentido, cualquier premisa que se fundamente en esta frase es contraria a la tesis de dicho autor, ¿no? Sería la B. Bien, nuevamente ahora tienen el último texto, porque la separata no está tan larga, felizmente, así que hay tiempo de sobra. Por favor, lean el texto 3 con sus 5 preguntas. Tienen 8 minutos para resolver. ¿Ok? Gracias.
Bien, entonces veamos las preguntas. Entonces, el texto trata sobre... Me ha venido una alergia, disculpen, jóvenes. Oh, Dios. Las funciones del lenguaje en una sociedad poco receptiva al mensaje, la peligrosidad de no captar correctamente los mensajes en diferentes lugares, la crítica del lenguaje primariamente descriptivo para, para evitar estados de ánimo, los tipos de lenguajes comunicativos entre quienes hacen filosofía y lingüística, o la predilección de lingüistas y filósofos por el lenguaje primariamente descriptivo. ¿Cuál sería la clave en la primera pregunta? ¿Cuál sería la clave, chicos? ¿Cuál sería la clave? La clave en la primera pregunta sería ¿cuál? ¿Cuál sería la clave? La clave sería la E, la predilección de los lingüistas y filósofos por el lenguaje primariamente descriptivo, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el texto explica que los filósofos y los lingüistas aceptan la existencia de muchas funciones comunicativas. Sin embargo, prefieren la función denominada lenguaje primariamente descriptivo. Dos, el adjetivo limitada, connota preferencia, descuido, dogma, hermetismo o desidia. Desidia quiere decir negligencia, ¿ya? O sea, dejadez. Eso es lo que quiere decir desidia. Entonces, ¿cuál sería la clave en la número 2? Limitada. ¿Qué connota? ¿Qué sentido connotativo tiene limitada? ¿Ah? Limitada tendría el sentido connotativo ¿de qué? Pregunto, ¿de qué? La A, preferencia, porque la perspectiva limitada se entiende contextualmente la preferencia hacia un tipo de función del lenguaje. El lenguaje el lenguaje primariamente descriptivo, ¿no? Bien, pregunta 3. ¿Es incompatible afirmar es incompatible, o sea, es algo que, una información que no se brinda en el texto, que no está en el texto, ¿no? Entonces, es incompatible afirmar, ¿ya? Afirmar qué cosa, incompatible, no compatible, ¿ya? A, son estudiadas por lingüistas en el texto escrito, tienen una categoría informativa de sentimientos, pueden tener una función comunicativa factual, son desarrolladas desde la adolescencia tardía, son estudiadas por lingüistas en el discurso oral. Pregunta 3. La clave sería la D. Son desarrolladas desde la adolescencia tardía. ¿Por qué? Porque las funciones del lenguaje se materializan desde que se adquiere el lenguaje, ¿no? En efecto, se presentan desde la infancia. Pregunta 4. Se infiere. Cuando hablamos de inferencia, ya chicos ya saben que es una deducción, ¿no? Deducción. Entonces, se infiere que los filósofos del lenguaje, A, se interesan en la semántica y en la sintaxis del lenguaje,
Son los docentes más rigurosos en las carreras de letras. Constantemente discuten con varios lingüistas actuales. También analizan algunos rasgos funcionales del mismo. Solo investigan la esencia misma del lenguaje universal. Acá la clave, ¿cuál sería? La clave sería la clave sería la D. También analizan algunos rasgos funcionales del mismo. ¿Por qué? Porque en efecto el texto nos indica que los filósofos también prefieren una función del lenguaje. Así se deduce que también examinan el uso funcional de este fenómeno. Es decir, sus intereses sobre el lenguaje van más allá de la estructura o esencia del mismo. Pregunta 5. El lenguaje orientado al mensaje, si una persona no fuera receptiva, entonces A. Sería una famosa lingüista funcional. B. Comunicaría sus ideas claramente. C. Tendría problemas de comunicación. D. No estaría interesada en el lenguaje. E. Se convertiría en filosofía del lenguaje. La clave sería la C. Tendría problemas de comunicación. ¿Por qué? Porque en este tipo de lenguaje, la capacidad para entender el mensaje juega un rol muy importante. Por esta razón, dicha persona tendría problemas de comunicación. Bien, entonces estamos llegando a la parte final de los textos. Vemos ahora el texto en inglés, pero como yo vengo trabajando ya desde hace días con la otra sección también, ahora quiero que lean ustedes el texto en inglés al margen de que yo se los voy a traducir, leer, qué sé yo. Traten como siempre de captar la principal idea para luego, este, ¿cómo se llama? Ver qué es lo que han entendido, del texto, ¿no? Chicos, esta es la última vez que yo les digo, no me parece adecuado que ustedes no participen. Yo con mis otras secciones que enseño habilidad, los alumnos participan. O sea, el bien es para mí. O sea, yo soy una profesora preocupada, pero si ustedes realmente quieren ingresar a la universidad, pues tienen que participar, manejar su... Yo no entiendo, yo no sé si ustedes responden, si saben, se quedan con alguna duda, no hablan o no están escuchando la clase, una de dos. Entonces, tienen que al menos participar. Ustedes dicen en el chat, yo no tengo la visualidad, se los acabo de decir, porque cuando yo tengo mi computadora encendida, tengo el texto, estoy leyendo conjunto y al lado solamente tengo una columna donde veo algunos iniciales de ustedes, más no tengo a mi lado la visualización del chat, porque si yo entro al chat, yo no veo el texto, desaparece el texto para mí. Me dejo entender. Por eso que les pido, además ustedes tienen que participar, o sea, ustedes están en la obligación de participar, la verdad. Contestar, si una profesora les pregunta, ustedes no contestan, no responden, no sé, y yo me quedo en el vacío, saber si entendieron, si no entendieron, si el alumno aprendió o no. Por eso, lamentablemente, ustedes están postulando para la universidad y ustedes tienen que tener curiosidad, al menos algo que no entiendan, pero no preguntan nada, no dicen nada. Señores padres de familia de esta sección,
Si están por ahí, me van a disculpar, pero sus hijos no participan. O sea, no sé si me están escuchando, lo siento, pero los alumnos no participan. O sea, de repente están encerrados en sus cuartos con la computadora y el papá cree que el alumno está estudiando y no está estudiando porque no contesta. O sea, no lo sé. O sea, a mí me preocupa mucho el que el alumno aprenda, entienda, ¿no? Y disculpen si he sido enérgica con ustedes, pero tienen que participar. O sea, mi otra sección que viene después de ustedes, los alumnos participan. Yo con ese salón me va súper bien. Los alumnos participan, preguntan, me hice esto, ¿por qué esa respuesta? Yo llegué a esto. Pero ustedes nada. O sea, no, no, la verdad no sé. Bien, entonces tienen 5 minutos para leerme el texto en inglés, ¿ya? Gracias.
Bien, entonces vamos a ver el texto. Voy a leer ya más o menos de qué se trata sobre la vida de Adolfo Hitler, ¿no? Me imagino que lo han entendido así. Ok, entonces, born in Braunau, a small Austrian town close to the German border, Hitler was the son of the Alois Hitler, a customs inspector. His mother, Clara, was her husband's second cousin and much younger than he. She had served as his maid before marrying him. Hitler's father was a harsh, demanding man disliked by his son. But Clara was a doting mother whom Hitler adored. He and his sister Paula were the only two of Clara's 6 children to survive infancy, and they were raised with 2 stepbrothers from their father's earlier marriage. Voy a leer esta primera parte del primer párrafo del texto. Nacido en Braunau, una pequeña ciudad austriaca, pueblo austriaco cerca de la frontera alemana, Hitler fue hijo de Alois Hitler, un inspector de clientes. Su madre Clara era la segunda esposa, Clara was her husband's second cousin, o era prima, o fue prima de su segundo primo esposo, no sé, y mucho menor que él. Ella había trabajado como empleada, como sirvienta, empleada, antes de casarse con él. El padre de Hitler era un hombre duro, de carácter demandante, que que no le agradaba a su hijo. Pero Clara era una madre engreidora, doting mother, quien Hitler adoraba. Él y su hermana Paula eran los únicos hijos de Clara de 6 que sobrevivieron a la infancia y a su vez también tenían 2 hermanastros de su padre, de su primer compromiso o su primer matrimonio. ¿Ok? Ahora sigo con la segunda parte. In 1989, the Hitler family moved to a small village near the town of Linz. As a child, Hitler did well at school and enjoyed poetry and music. When he became a teenager, he expressed a wish to become an artist, but his father did not approve of the idea. Hitler began to rebel against his father and teachers, and he worked hard only on subjects he liked. In 1903, when Hitler was 14, his father died. Hitler convinced his mother to let him quit school, and he spent the next 3 years wandering through the streets of Linz, visiting the library, opera, and theater. He developed a special passion for the music of German composer Richard Wagner, whose operas were full of goddesses from old German legends. Entonces, en 1989, 1899, la familia de Hitler se mudó a una pequeña villa cerca del pueblo de Linz. Como niño, o cuando era niño, Hitler hacía bien todo en la escuela y disfrutaba del arte, la poesía y la música. Cuando llegó a ser adolescente, él expresaba su deseo de llegar a ser un artista, pero su padre no aprobaba esta idea. Hitler empezó a rebelarse contra su padre y sus profesores y trabajaba solo en aquellas materias que a él le gustaba. En 1903, cuando Hitler cumplió 14 años o tenía 14 años, su padre murió. Entonces Hitler convenció a su madre que le permitiera abandonar la escuela y pasar los siguientes 3 años maravillándose a través de las calles de Linz, visitando las librerías, la ópera y el teatro. Él desarrolló una pasión especial por la música del compositor alemán Richard Wagner, muy famoso, cuyas óperas estaban llenas de sabiduría, de diosidad, de todas las leyendas alemanas. Entonces, una vez traducido el texto, que espero que lo hayan entendido, ¿no? Sobre la vida de Adolf Hitler, cómo era en su infancia, en su adolescencia, etc. First question,
What is the central topic of the passage? ¿Cuál es el principal tema del texto? Hitler's dysfunctional family during his childhood. La familia disfuncional de Hitler durante su infancia. The origin of Hitler's hatred of traitor German Jews. El origen del tratado de Hitler y los judíos alemanes. Sí, the taste for art and Hitler developed as a teenager. La preferencia o el gusto por el arte que Hitler desarrolló como adolescente. The bad relationship that Hitler had with his parents. La mala relación que tenía Hitler con sus padres. No, con el papá, más no con la mamá. Entonces, imposible que sea la respuesta. The artistic gifts that Hitler had since he was born. Los regalos artísticos que Hitler había tenido desde que nació. ¿Cuál sería la clave? La clave sería la C. Porque el texto resalta cómo Hitler empezó a desarrollar el gusto por los artes como adolescente y después rechazaba a sus padres y sus profesores que no llevaban esos cursos, ¿no? Entonces la clave es la C. In the passage, the word harsh, la palabra, puse las palabras ahí en el chat, la palabra harsh denota, ¿qué denota? Severity, severidad, charity, caridad, bitterness, amargura, happiness, felicidad o clarity, claridad. Obviamente, la palabra dura, harsh, denota ¿qué cosa? A, B, C, D. Obviamente la A, ¿no? Severo. Su papá era muy severo. Ok. Severity, ¿no? Letter A. Number 3. It can be inferred from the passage that se puede inferir del texto que los ancestros de Hitler, Hitler's ancestry was Jewish from Israel and Palestine. Los ancestros de Hitler eran judíos de Israel y Palestina. Hitler's mother had 4 children from a previous marriage. La mamá de Hitler tuvo 4 niños antes de su matrimonio actual. Letter C. Art was seen by all German Jews as a waste of time. El arte era visto por los alemanes judíos como una pérdida de tiempo, a waste of time, un desgaste de tiempo. D. Hitler was educated at home by up to 4 guardians. Hitler fue educado en casa por más arriba de 4 guardianes. E. Hitler's sister was named Paula after a German artist. La hermana de Hitler fue llamada Paula después de un artista alemán. What is the correct answer here? Letter D. Fue educado porque el texto indica que Hitler fue alcanzado por su padre y su madre, incluso sus 2 medios hermanos, ¿no? Number 4. It is not compatible with the information to say that. Es incompatible afirmar que es incompatible un ratito, lo que pasa es que quiero borrar. Quiero regular esta pregunta. Así separar esto. Ya. Number 4. No es compatible. It's not compatible information to say. No es compatible con el texto decir que Hitler adoraba a su madre
y le gustaba el arte. El padre, Hitler's father was very hard on his son. El padre de Hitler un buen, era muy duro con su hijo. Adolf Hitler was a good student as a child. Era muy buen estudiante como niño. Hitler had four brothers who did not survive. Hitler tuvo cuatro hermanos quienes no sobrevivieron. O Hitler's mother was a professional artist. O la mamá de Hitler era una artista profesional. What is the correct answer? Obviamente es la E, ¿no es cierto? Su mamá no era profesora, sino trabajaba como sirviente en la casa de Hitler, del papá, y él se enamora de ella y se casa, ¿no? Y después pasó a ser ama de casa, pero no era un artista profesional. Number 5. If Hitler's father had not opposed his state in arts, si el papá de Hitler no se hubiera opuesto a la preferencia, al gusto en el arte de Hitler, he could not have died suddenly at home. Probablemente no hubiera muerto repentinamente en casa. Hitler's brothers would have supported him. Los hermanos de Hitler tendrían que haberlo apoyado. His mother would have opposed the taste. Su madre se habría opuesto a esa preferencia. Hitler would have won the First World War. Hitler hubiera ganado la Primera Guerra Mundial. Hitler would possibly not have rebelled. Posiblemente Hitler no se hubiera rebelado. What is the correct answer here? Si su padre no se hubiese opuesto a la preferencia que tenía Hitler por el arte, obviamente Hitler posiblemente no se hubiese comportado de manera rebelde, no se habría rebelado, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿correcto? Esa sería la clave. Bien, entonces, jóvenes, hemos concluido una semana más ya, y entrando ya en la última clase de este semestre, entramos a la 9ª semana ya del curso. Bien, dejo de compartir. Bien, jóvenes, entonces, nada, ya creo que me puedo retirar. Que tengan un bonito fin de semana. Espero que la semana que venga, por favor, participen. Gracias de todas maneras. Y disculpen si fui un poco, ¿cómo les podría decir? Exigente, no sé, llamarles la atención fuerte, porque a mí me gusta mucho trabajar con el alumno. Tienen que participar, ¿ya? Yo les voy a agradecer que la próxima participen, porque, no sé, bueno, yo como alumna participaría, ¿no? Al menos para saber si estoy bien enfocado, solamente escuchan. Entonces, el hecho de que sea virtual no quiere decir que no participen, no quiere decir que solamente escuchen, nada más. Yo me quedo con la duda. Digo, ¿el alumno habrá entendido? ¿No pregunta? No sé la verdad. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa como profesora, ¿no? Bien, chicos, yo ya no los molesto más. Gracias por todo. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias.